¿Qué relación hay entre la hija de Jairo, que tenía 12 años al morir, y la mujer del flujo, que a los 12 años de padecer la enfermedad fue sanada por Jesús? Gloria a Dios, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a compartir el episodio de la hija de Jairo y la mujer del flujo que aparece en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Vamos a ver que los dos milagros están relacionados, ¿sí? Primero porque así aparece en los evangelios. Cuando ustedes ven, es obvio que existe un lazo, una conexión, una relación entre estas dos mujeres. Veamos, por ejemplo, el evangelio de Marcos. En Marcos 5 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, si Jesús va con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban, ¿sí? Pueden imaginarse la escena: Jesús rodeado de gente, una muchedumbre, y lo apretaban, y Jesús podía apenas avanzar hacia la casa de Jairo para ver a su hija y sanarla, que estaba enferma. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, cuando toca el manto, enseguida, en el acto, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dicen: ves que la multitud te aprieta. No es que te tocó uno, te tocan decenas, centenares de personas, y decís: ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La salva y también la sana de su enfermedad, ¿sí? Del flujo. Y ahí sigue, ¿sí? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, ¿sí? Los siervos de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces vemos que es obvio que los dos episodios están relacionados, porque está, ahí lo puse en color, en azul, lo que está pasando con Jairo y su hija de 12 años, y en amarillo con la mujer que hacía 12 años sufría de pérdida, de metrorragia, de sangrado ginecológico. Y cuando vemos en Lucas, ¿sí? Es muy parecido, y allí dice, por ejemplo, en Lucas 8:51, que luego de este episodio entran en la casa de Jairo y Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, ¿sí? La gente que estaba ahí. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Talita cum, ¿no? En arameo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bien. En Mateo es más somero, pero bueno, es para que ustedes vean que está en sándwich, ¿sí? Es decir, la historia empieza con Jairo y su hija. Hay como una pausa y aparece la mujer del flujo, ¿sí? Y luego termina la historia en la casa de Jairo, salvando a la hija de este. Y cuando analizamos en detalle, vemos esto, que la hija de Jairo, ¿sí?, dice que era su única hija. Jairo no tenía otro hijo que esa niña de 12 años, ¿sí? 12 años, que se estaba muriendo. Cosa rara en esa época, ¿no? Hoy es muy frecuente tener un solo hijo, una sola hija, ¿sí? Pero en ese momento la bendición era sinónimo del número de hijos, ¿sí? El clan familiar era muy importante. Y Jairo, llamativamente, tenía una sola hija, ¿sí? Y dice que la mujer, aparece la mujer que parecía de flujo de sangre, ¿está bien? Luego vamos a ver en detalle qué significa, porque Dios dice que en sangre está la vida y la vida está en la sangre. La mujer estaba, según el significado bíblico, perdiendo su vida, ¿sí? Muriendo desde hacía 12 años. 12 años. Al igual que la muchacha. La edad de la muchacha, ¿no? Y dice entonces que la mujer se acerca con fe, porque ella creyó que Jesús era su Salvador, ¿sí?, de esa enfermedad. Y cuando toca su manto con fe, ¿sí?, a pesar de que había decenas de personas que lo apretaban, ¿sí?, era la que se había acercado a Jesús con fe, ¿sí?, creyendo de todo corazón que era la persona que la iba a salvar, o por lo menos a sanar de su enfermedad. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre, ¿sí? Y dice al final, ¿no?, ella declara ante todo el pueblo, ¿sí?, por qué había tocado, ¿no? Ella se tuvo que pisar su orgullo y anunciar su padecimiento, su enfermedad, que era una vergüenza en ese momento, ¿está bien? Una mujer con menstruación era considerada una mujer inmunda, según la ley, según la Biblia, según la Torá, ¿sí? Y dice, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, no, ahí dice, tu fe te ha salvado, ¿sí? Y ve en paz. Y queda sana, dice en Marcos, de tu azote. Y al mismo momento que está diciendo eso, vienen corriendo los siervos de Jairo y le dice: tu hija murió, ¿sí? Es bastante evidente que estos dos episodios están relacionados. Es decir, se detiene la sangre, es decir, la mujer de flujo que estaba, entre comillas, muriendo de hace 12 años, cuando se sana, ¿sí?, la hija de Jairo muere, ¿sí?, como si el sangrado de esa mujer permitiera la vida de esa niña. Pero Jesús le dice a Jairo: Jairo, cree solamente y serás salva. ¿Está bien? La salvación es siempre por fe. Y dice allí que Jesús no dejó entrar a nadie consigo a la habitación donde estaba la niña, sino a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, al padre de la niña, es decir, Jairo, y la madre de la niña, dice allí, ¿sí?, la madre que tenía una sola hija.
Ahora bien, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para poder comprender mejor lo que había sucedido. En Levítico 15, 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, si una mujer perdía sangre fuera de la menstruación habitual, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, ¿está bien?, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. ¿Está bien? Los que nos siguen en este canal, ¿sí?, ya sabemos por qué. Es decir, no era solamente un consejo higiénico, ¿sí? Por supuesto que hoy sabemos que hay muchas enfermedades que se transmiten a través de la sangre, ¿sí? Pero por supuesto que Jesús, usando eso, estaba hablando la verdad espiritual. Sabemos hoy también que la enfermedad no es sinónimo de pecado en forma específica. Es decir, no es que yo robo algo y luego me enfermo. ¿Está bien? Pero sí sabemos que las enfermedades en general, ¿sí?, son consecuencias de nuestro pecado original, ¿sí? Y los que nos siguen saben lo que pasó exactamente en el jardín de Edén. Y por supuesto esa sangre donde contiene nuestras células, nuestro ADN, que es sinónimo de vida, ¿sí?, es inmunda. Es inmunda porque allí está la naturaleza pecaminosa. Allí está lo que en la Biblia se conoce como los riñones, es decir, la parte más profunda, la esencia del pecado, ¿sí?, en el código de ADN que ha sido contaminado con el ADN viral, ¿sí?, de origen satánico. Así somos, ¿sí? Somos tendencia al pecado por nuestra naturaleza corrompida desde el jardín de Edén, por el pecado original. Por eso también dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne en la sangre está, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, miren esto qué interesante: yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, ¿sí? Dice que Dios nos dio, ¿está bien?, la sangre, ¿no?, que representa la vida, y la sangre de los animales inocentes para la expiación por nuestras almas, ¿sí? Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, el sacrificio de los animales limpiaba, entre comillas, nuestros pecados cometidos por nuestra naturaleza. Porque una sangre inocente, una vida inocente, tenía que ser derramada para salvar al pecador, ¿sí?, que es la sombra de Jesús, aquel animal perfecto, el único perfecto, ¿está bien?, que se sacrifica para salvar a los pecadores por medio de su sangre, por medio de su vida. ¿Está bien? Y acá en la mujer del flujo vemos eso. ¿Está bien? Dice que la sangre hace expiación por las almas y que la misma sangre hará expiación de la persona. Esa mujer que estaba perdiendo sangre estaba permitiendo vivir a esa nena, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle. Y 12, porque esa nena tenía 12 años, ¿sí?, cuando estaba muriendo, y murió, de hecho, ¿no?, después resucitó. Y la mujer que hacía 12 años que perdía sangre, 12 es el número de los hijos de Israel, ¿sí? Jacob tuvo 12 hijos. Y Dios elige también a 12 apóstoles. Y 12 sabemos que es sinónimo del pueblo de Dios, ¿está bien?, del reino celestial. ¿Sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 21:12 dice, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿sí?, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscriptos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos
y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, 12 simboliza el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, ¿sí? En Jerusalén celestial estarán las 12 tribus. Ahora vamos, con esto en mente, ¿está bien? Entonces, la mujer del flujo, sinónimo de inmundicia, sinónimo de pecado, y la sangre que puede expiar, la sangre de uno que puede expiar, ¿sí?, y dar vida a otra persona. Y 12 es símbolo, sombra del pueblo de Dios. ¿Sí? Punto número uno. Esa mujer del flujo era una prostituta. ¿Sí? Allí no dice, pero es bastante evidente. ¿Por qué? Porque una prostituta es la sombra que Dios elige para describir a su pueblo terrenal antes de ser rescatado. ¿Sí? Dios acusa de ser prostituta a Judá y a Israel. Y vemos tantas mujeres prostitutas o ex prostitutas que siguen a Jesús. ¿Sí? Porque es el símbolo de un pueblo que dejó a su marido, a su Dios, ¿sí?, y que se fue tras otros dioses, dioses de este mundo. El dinero, la fama, el orgullo, el trabajo, la religión, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y María Magdalena, que es la sombra de la iglesia de Dios, también era una prostituta. ¿Sí? Y esta mujer, sin lugar a dudas, era una prostituta. Y representaba espiritualmente Jerusalén terrenal, que somos nosotros, la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, la novia de Jesús, que Jesús viene a buscar. ¿Está bien? Y esa prostituta, esa mujer del flujo, era amante de Jairo, sí, ese hombre principal de la sinagoga, el hombre religioso que supuestamente daba el ejemplo al mundo, a su pueblo, era infiel. Y había estado con esa mujer hace 12 años y había tenido una hija, que es la que estaba enferma. Es muy probable que esa niña, ¿sí?, de 12 años habría estado enferma toda su vida, los 12 años. Por supuesto que esa hija también es sombra de Israel, ¿sí?, el producto del pecado que somos nosotros, del pecado natural, porque esa niña no había cometido pecado, pero el producto, ¿sí?, era el resultante del pecado entre Jairo y la mujer prostituta. ¿Sí? Una mujer enfermiza, viva solamente por el flujo de esa mujer, porque estaba pagando su pecado. Y con ese flujo mantenía viva a la niña. ¿Sí? Esa niña entonces era el producto del adulterio de Jairo. Y esa niña tenía que morir, como murió el hijo de David con Betsabé. ¿Sí? Porque era producto del pecado del adulterio. Sin embargo, Dios no permite que esa niña muera, vive una vida enfermiza, pero hace pagar a Jairo con la enfermedad de su hija y hace pagar a la madre biológica, que es la prostituta, con flujo. Durante 12 años. 12 años esperando este momento, la llegada de Jesús. ¿Sí? Y tanto esa niña como la mujer prostituta es sombra de Israel, sombra del
pueblo de Dios. Entonces se deduce que la mujer de Jairo, ¿sí?, con la que estaba casado, era estéril. Y la estéril, una mujer estéril, sabemos que es la sombra de Jerusalén celestial, ¿sí?, como dice en Isaías 54:1, y que lo interpreta Pablo en Gálatas 4, del 21 al 27. ¿Sí? Esa mujer de Jairo representa espiritualmente, ¿sí?, es la sombra de Jerusalén celestial, la mujer estéril que no daba a luz, ¿sí?, la desdichada, ¿sí?, que luego tiene muchísimos hijos, mucho más que una casada. ¿Sí? Entonces, la mujer del flujo estaba pagando con su sangre, es decir, con su vida, porque la vida está en la sangre está la vida de aquella niña que nació en pecado, en adulterio. Entonces, al dejar de sangrar, cuando toca el manto de Jesús, se sana de su azote y la niña, por supuesto, en consecuencia, muere, porque esa mujer ya no está pagando con su vida la vida de esa niña. Sin embargo, Jesús, ¿sí?, carga sobre sí el pecado de la mujer del flujo, porque dice él claramente, el poder había salido de él, dice Marcos, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que Jesús no es que solamente curaba enfermedades, ¿está bien? Porque las enfermedades significaban, era la sombra del pecado. Entonces, Jesús, al sanar cada enfermo, ¿está bien?, cada azote, cada enfermedad, mostraba que Él vino a salvar a los pecadores. ¿Sí? No solamente sanar, sino salvar. ¿Pero con qué precio? Esa mancha, ese pecado, ¿sí?, lo llevaba Él. Era como un intercambio. ¿Está bien? Yo te doy mi poder, te doy mi vida, ¿está bien?, y vos me das tu pecado. Eso está muy claro, y el que mejor entendió eso es Mateo, que lo dice varias veces, ¿no?, en su evangelio. Por ejemplo, en Mateo 8:14, cuando Jesús va y busca a Pedro por segunda vez, ¿no?, y viene a la casa de Pedro y ve que la suegra está enferma, con fiebre. Entonces Jesús toca la mano de la suegra de Pedro y la fiebre se va. Entonces ella se levantó y se puso a servir. Y sigue diciendo Mateo, que cuando llegó la noche trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y él agrega, Mateo agrega, porque comprendió, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Ahí está. Citando a Isaías 53:4. Mateo comprendió que cuando Jesús sanaba a los enfermos y echaba los demonios, se estaba cumpliendo lo que estaba escrito en Isaías 53:4. Que Él mismo, es decir, no es que agarraba la enfermedad y la enfermedad se iba, no. Él llevaba esas enfermedades sobre sí, que era sombra del pecado. ¿Sí? Él se cargaba el pecado de esas personas, de cada una de esas personas que Él sanaba. Y aquí también. Entonces Jesús carga sobre sí el pecado de esa mujer, el adulterio. ¿Está bien? Entonces, esa niña, producto del pecado, producto del adulterio entre la mujer y Jairo, muere. Y al morir, porque Jesús le dice, porque la gente le dice, ¿no?, tu hija ha muerto. Sí, ella físicamente, biológicamente, había muerto, ¿sí? Su corazón había dejado de latir. Y su espíritu ya había salido de ella. ¿Está bien? Pero al morir,
corta entonces toda relación con su madre biológica. Ya la hija de esa mujer prostituta, la mujer del flujo, había muerto. ¿Está bien? Entonces, ya la ley, eso, bueno, espiritualmente significa que ya ha muerto a la ley, porque ya esa madre no es su madre. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto? Y Jesús entonces a esa mujer, a esa nena muerta, la resucita por medio de la fe de Jairo, ¿no? Porque le dice, no temas, cree solamente, Jairo, y serás salva. Entonces, esa niña resucitada de la muerte, ya sin relación con el pecado, ya sin relación con la mujer del flujo, Jesús le devuelve la hija a la madre, que es la mujer de Jairo, la esposa de Jairo, que simboliza a Jerusalén celestial, la madre libre, así como era Sara. Está simbolizando la muerte y el renacimiento de cada uno de nosotros, los renacidos. ¿Sí? Eso lo describe magníficamente otra vez Pablo, ¿no? En Gálatas 7, por ejemplo, que describe cómo nosotros al morir, es decir, al aceptar a Jesús, a confiar en Él, ¿sí? Ya nuestro hombre viejo muere junto a Jesús en la cruz y es sepultado. ¿Está bien? Entonces, ya al confiar en Jesús, que Él cumplió la ley, nosotros aceptar que somos su cuerpo, morimos junto a Él y morimos a la ley. Entonces ya no estamos más bajo la ley de Dios, escrita en la piedra, ¿sí? Escrita en letras. Entonces resucitamos junto con nuestro Señor, que es Jesús, ya como hombre espiritual, ¿sí? Por eso recibimos el Espíritu Santo, ya sin relación con el pecado, ¿está bien? Aunque vivimos en este cuerpo de muerte, ¿está bien? Somos hombre nuevo, ¿sí? Hombre nuevo, hombre espiritual, ya con el Espíritu de Dios, con la ley escrita en nuestro corazón, que es amar a Dios, con todas las fuerzas, con todo el alma, ¿sí? Con todo el cuerpo, con toda la mente. Y entonces nos hacemos hijos de Jerusalén celestial, que es nuestra nueva madre. ¿Está bien? Y eso es lo que está pasando aquí, en este episodio. Y por supuesto tenía que pasar a los 12 años. 12 años, ¿sí? Porque tanto esa niña como la mujer del flujo representan al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que debe morir, ¿sí? Espiritualmente, bautizados por el agua y el Espíritu Santo, y somos resucitados como esa niña por medio de la fe en Cristo. Y por último, un detalle sutil pero importante: a esa mujer que tocó el manto, ¿está bien? Jesús espera que venga voluntariamente y se arrodille y confiese con su boca lo que había hecho. ¿Está bien? Entonces, para la salvación hace falta la fe en Cristo, por supuesto. Y por supuesto la conciencia de pecado. Por eso Jesús se rodeaba de publicanos y prostitutas, porque ellos sabían, ¿sí?, que eran grandes pecadores. ¿Está bien? Nosotros los renacidos, ¿sí?, lo primero que recibimos por medio del Espíritu Santo es la conciencia de pecado, lo malo que somos, los pecadores que somos, ¿sí? Y confiamos en Él. Pero debemos
confesar con nuestra boca. ¿Está bien? Dice en Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar, ¿está bien? No a una persona, ni siquiera en secreto a Dios. Debemos confesar, ¿sí?, que hemos sido pecadores y que hemos sido salvos por fe, a viva voz. Allí la mujer tuvo que confesar todos sus pecados, ¿está bien?, delante de todo el pueblo que rodeaba a Jesús. Entonces Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Está bien? Cuando la mujer toca el manto, ¿sí?, se había sanado. Pero por haber confesado a viva voz, ¿sí?, y por haber creído en Jesús, Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. En conclusión, esa mujer del flujo era la madre biológica de esa niña de 12 años que murió. Y Jesús la resucita y le da a su madre, que es la mujer de Jairo, la mujer estéril que representa Jerusalén celestial. Esa mujer del flujo y la niña de 12 años éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Pecadores, moribundos, zombies, muertos en vida, perdiendo la vida, ¿sí?, como la mujer del flujo, todos los días, viviendo una vida vana, viviendo una mentira, que es este mundo mundano, sin Dios. Y esa niña resucitada, ya sin conexión con su madre biológica, hija de una estéril Jerusalén celestial, representa a nosotros nacidos o renacidos por medio de la fe, es decir, por medio del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. No saben la felicidad que tengo o que tuve al comprender esta historia maravillosa que no he escuchado en ninguna otra parte, sino por medio del Espíritu Santo que mora, es el Espíritu de Dios que nos revela cuando pedimos a Dios con un corazón sincero, quebrantado y humillado. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Eres quien nos liberta, eres la luz que